Bueno chicos, vamos a seguir hablando un poco de lo que son los iones. Entonces, vamos a mirar por ejemplo el caso de el ion de aluminio, el ion de aluminio más 3. Entonces, observen que independiente de lo que pase con los electrones de un átomo, el número atómico y el número másico, que recuerden que es la suma de protones más neutrones, son inalterados. Los electrones salen, pero no se afecta el núcleo de los átomos. Entonces nos preguntan es cuántos protones y cuántos electrones hay en este ion. Entonces, pues los protones son inalterables, siempre van a haber 13, porque solamente se alteraría el número de protones en el caso que hubiese una reacción nuclear, y en ese caso el aluminio dejaría de ser aluminio. Se requiere mucha energía para que eso suceda. Ahora, ¿cuántos protones vamos a tener? ¿Cuántos electrones, perdón? Entonces, el número de electrones, recuerden que va a ser dado como el número de electrones que tiene el átomo en su estado neutro menos los electrones perdidos. Y los electrones perdidos corresponden a la carga, ¿verdad? Si yo digo que el aluminio es más 3, significa que el aluminio ha perdido 3 electrones. Y por lo tanto, el número de electrones que va a haber en este ion es 10. Algo similar ocurre con los aniones. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, el selenio y vemos que tiene una carga de -2. El número de protones, como ya lo dijimos, no se altera. En tanto, el número de electrones, ¿qué va a ser? Como la carga es negativa, ¿qué significa? Que hay un exceso de electrones con respecto al átomo neutro. Entonces, si el átomo neutro tiene 34 electrones, recuerden que en los átomos neutros el número de protones y el número de electrones son iguales. Pero como tiene carga -2, entonces debemos sumar 2 electrones y por lo tanto el número total de electrones que va a tener el selenio -2 es 36. Ahora, ¿cómo relacionamos? Ya hemos hablado un poco de esto, la carga de los iones con la posición de los elementos en la tabla periódica. Entonces ya dijimos, mire, los elementos del grupo 1, que son los halógenos, muy bien para los que lo dijeron, perdón, los halógenos, no, los metales alcalinos, eso es efecto de la grabación. eh, el estado de oxidación siempre va a ser +1. En este caso, para los del grupo 2, que son los metales alcalino-terros, el estado de oxidación siempre va a ser +2. Para los elementos no metálicos, entonces ya dijimos que los elementos, los gases nobles, pues no se les considera un estado de oxidación porque la mayoría de ellos no forman compuestos, y los que forman no son compuestos tan estables ni son compuestos tan comunes. Para los elementos halógenos, el estado de oxidación va a ser siempre -1 cuando son iones monoatómicos, ¿verdad? Los del grupo 2 forman iones monoatómicos de -2. Entonces tenemos el oxígeno, el azufre, el selenio y el telurio. Para los del grupo 15, la carga es -3. Entonces tenemos el nitrógeno y tenemos el fósforo. Y para los del grupo 4A es -4. Usualmente, digamos, es muy difícil encontrar el carbono -4. Sobre todo en compuestos orgánicos es muy difícil encontrarlos. ¿Por qué? Porque miren que a medida que un átomo pierde electrones, se requiere más energía. Entonces, si el carbono pierde un electrón, sale más fácil. Si pierde otro, puede ser fácil. Ya luego vamos a ver esas tendencias y digamos, las excepciones que hay. Pero para que el carbono pierda 4 electrones se requiere muchísima energía. Entonces, no es un ion tan común. El de nitrógeno sí es más común. El de oxígeno y el de flúor son bastante comunes. Estos iones son bastante comunes, pero -4 no es muy común encontrarlo. Ya miren, por ejemplo, que el estaño y el plomo, estos dos elementos, ya están, aunque están en el grupo del carbono, están por debajo de la línea de metaloides y ya sus estados de oxidación son positivos, ¿verdad? Estos son elementos metálicos, tienden a perder electrones. Entonces, lo mismo ocurre con el aluminio. Aquí están los estados de oxidación para los elementos de transición. Entonces, normalmente
los elementos de transición pueden tener diferentes estados de oxidación. Entonces, por ejemplo, el cobre tiene cobre más 1, cobre más 2, el níquel tiene níquel más 2, níquel más 3, el cromo tiene cromo más 2 y cromo más 3. Entonces, esa es la diferencia que hay entre los elementos de transición y, por ejemplo, los elementos alcalinos y alcalino-tierros. Estos pueden tener varios estados de oxidación. Entonces, ¿cómo uno sabe cuál estado de oxidación tiene un elemento de transición? Entonces, si está formando un enlace iónico, por ejemplo, digamos que tengo el QCl, nosotros sabemos que el cloro siempre va a tener estado de oxidación -1, ¿verdad? Siempre que esté formando un enlace iónico, el estado de oxidación va a ser -1. Recuerden que estas cargas de los iones solamente aplican para compuestos iónicos. Cuando se tienen compuestos covalentes es diferente. Entonces, en este caso, como existe el principio de neutralidad eléctrica, la carga del cobre va a tener que ser +1. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, otro compuesto, por ejemplo, voy a tomar este compuesto, el óxido de manganeso. El oxígeno, recuerdo que siempre va a ser -2. Entonces, al manganeso le queda ser +2, ¿verdad? Entonces, de esa manera, aunque los elementos puedan tener muchos estados de oxidación, uno puede determinar cuál es el que tiene un compuesto dado. Ahora, vamos a hablar de cómo escribo correctamente la fórmula de un compuesto molecular. Entonces, existen diferentes fórmulas que yo puedo usar para escribir la fórmula de un compuesto. Entonces, la forma más sencilla es la fórmula molecular. La fórmula molecular que dice, me dice el número de átomos que yo tengo de cada elemento que está presente en el compuesto y el tipo y el número de átomos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, 1 de nitrógeno, 3 de hidrógeno, 1 de carbono, 4 de hidrógeno. Entonces, la fórmula molecular es una fórmula muy simple y simplemente me da la composición que tiene el compuesto, cuántos átomos de cada elemento que lo compone están presentes en una molécula de ese compuesto. La fórmula estructural me dice, a diferencia de la fórmula molecular, me muestra cómo están enlazados los átomos. Entonces, por ejemplo, en este caso, miren que yo tengo hidrógeno enlazado con hidrógeno por un enlace sencillo. En el agua yo tengo el oxígeno enlazado a 2 hidrógenos. En el amoníaco tengo el nitrógeno enlazado a 3 hidrógenos. Me dice cómo están enlazados los compuestos. ¿Por qué? Porque es que la fórmula molecular me permite o me lleva a que yo pueda interpretar los enlaces como yo quiera, ¿verdad? Es muy ambigua, de cierta forma podríamos decirlo. Porque, por ejemplo, miremos el caso. Si yo dijera a ustedes la fórmula del CO2, una persona podría decirme que el CO2 es OOC. Podría decirme que es la fórmula del CO2 y podría ser correcta, ¿verdad? Entonces, por eso la fórmula estructural nos da una información más completa. Ahora, hay otra que es la fórmula de bolitas, o la forma de escribir una estructura que es en bolitas y palitos. Entonces esta forma es aún mucho más completa porque me muestra cuáles son los ángulos de enlace que se tienen, ¿verdad? Yo también puedo escribir una fórmula estructural respetando los ángulos de enlace, porque si yo coloco el agua de esta manera, aunque está mostrando los enlaces cómo se forman, no muestra la geometría de la molécula. La molécula no es una molécula lineal, sino que es una molécula angular. Ya luego vamos a ver qué implicaciones tiene que la molécula sea angular o que sea lineal sobre sus propiedades físicas. Probablemente si la molécula de agua fuera como la estamos pintando acá, no existiría la vida. Esas son las implicaciones tan importantes que tiene la geometría de una molécula. Entonces el amoníaco, mire que aquí lo mostramos como, no sé cómo forma es esta, pero aquí realmente lo que nosotros observamos es que es una pirámide de base triangular. Entonces, aquí tenemos también el metano. El metano en una fórmula estructural es una cruz, pero realmente si nosotros vemos la imagen en 3 dimensiones con sus ángulos de enlace perfectamente dibujados o correctamente dibujados, decimos que esta es una forma tetraedral.
Hay otra forma de hacerlo y es el modelo de bolitas y palitos es muy conveniente porque me muestra los enlaces claramente, pero no refleja, digamos, como tal el concepto que nosotros tenemos de átomo, porque los átomos como tal, recuerde que yo no puedo decir este átomo está unido a este por este palito, es solamente un modelo conceptual, sino que los átomos son esferas de densidad electrónica. Recuerden que un átomo, según el modelo de quién, de Rutherford, es espacio vacío y realmente es densidad electrónica, son electrones que se están moviendo. Entonces una forma de hacerlo de una manera más aproximada y más cercana a lo que podría ser el comportamiento real es colocar esferas que se intercepten para representar que cuando dos elementos químicos o dos átomos de un elemento químico se enlazan, lo que ocurre es que se solapan sus densidades electrónicas. Entonces, una fórmula molecular, lo que ya les dije, muestra el número exacto de átomos de cada elemento en, en la sustancia. Y hay otra fórmula que es la fórmula empírica. Entonces, la fórmula empírica, ¿qué información me da? La fórmula empírica lo que me dice es cuál es la proporción más simple de elementos que yo tengo en ese compuesto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, chicos? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un carbohidrato, como por ejemplo la glucosa, que es C6H12O6, esta es su fórmula molecular, ¿verdad? Porque me dice, tengo 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de oxígeno. Pero nosotros de aquí vemos una cosa también, es que por cada átomo de carbono yo tengo 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, su fórmula empírica sería CH2O. Es la mínima relación que tienen los elementos, es decir, es como si yo cogiera estos subíndices y simplificara, dividiera por el mínimo común divisor de ellos y obtuviera la forma más simple. ¿Esto qué me dice? Por cada átomo de carbono hay 2 de oxígeno, de hidrógeno, perdón, y 1 de oxígeno, aunque el número exacto de átomos de cada especie es 6, 12 y 6. La fórmula empírica es la que uno determina experimentalmente, por eso se conoce como fórmula empírica. Aquí vemos algunos casos. Entonces, en el caso del agua, su fórmula empírica, ¿cómo va a ser? Exactamente la misma. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, yo no puedo simplificar más los subíndices en esta molécula. En el caso de la glucosa, pues ya lo resolvimos. En el caso del ozono, hay una forma más simple, sería simplemente O. Yo tengo un átomo, lo único que yo tengo es oxígeno, ¿verdad? En el caso de el hidruro de nitrógeno, lo que yo tengo, la fórmula más simple es el NH2. Por cada átomo de hidrógeno tengo 2 de, perdón, de nitrógeno tengo 2 de hidrógeno.